Buenos días, hoy vamos a ver uno de los temas más importantes del siglo XX, la diferencia y la confrontación entre el capitalismo y el comunismo. Lo primero que hay que entender es que la lucha entre capitalismo y comunismo fue increíblemente importante en el siglo XX. Es decir, existieron interminables discusiones entre capitalismo y comunismo, ya sea del lado comunista o ya sea del lado capitalista, y estas discusiones impresas en libros, revistas y artículos inundaron todo el siglo XX con textos verdaderamente inútiles. Ahora, ya en el siglo XXI, podemos ver claramente la nula utilidad de toda aquella discusión. La ciencia política desenmascara la ideología imperante. De esta forma, la división entre capitalismo y socialismo es una cuestión básicamente ideológica. Y para demostrar esta inconsistencia, revisaremos la realidad que tenemos hoy en día en todo el mundo. La realidad global la podemos seguir entendiendo, políticamente hablando, según el cuadro propuesto por Duverger. Es decir, existen países comunistas, fascistas, países socialistas y países conservadores. La parte más importante de este esquema es que nosotros podemos encontrar a países comunistas como China, que tienen una producción capitalista, que tienen un complejo sistema económico, político y social que funciona bastante bien. Hay otros países comunistas que económicamente, por supuesto, se han quedado muy atrás, pero no es para hacer de menos el ejemplo de China comunista. De igual forma, nosotros tenemos pocos países fascistas hoy en día, pero que también son capitalistas y por lo tanto son muy interesantes en la revisión política. Pensemos en Bolivia, en El Salvador, perdón, y pensemos en Brasil de Bolsonaro. Este fascismo o neofascismo latinoamericano es muy interesante porque se presenta siempre como un sistema capitalista. Tenemos, por supuesto, otras tendencias en el mundo. Tal vez la más importante es la de los socialistas en España, los socialistas en México y el regreso del socialismo a la Argentina. Notemos que tanto China como España o México, o Bolivia o Brasil, se siguen entendiendo como países capitalistas. No ha habido un cambio fundamental hacia el comunismo. Y entonces, lo que nosotros vemos aquí es que los países tradicionalmente conservadores, Estados Unidos, Ecuador, Canadá, siguen la línea conservadora y al mismo tiempo son indicados estos países como capitalistas. Entonces, ¿qué sentido tiene confrontar al comunismo y al capitalismo? En este cuadro de Maurice Duverger no vemos por ningún lado el capitalismo. Vemos el comunismo o el fascismo, pero no vemos el capitalismo. Esto se debe a que el capitalismo es un concepto superior a las formas de gobierno. Es decir, el capitalismo contiene en su interior el comunismo, el fascismo, los socialistas y los conservadores. Parece ser que la vieja discusión entre capitalismo y comunismo era meramente ideológica. En la realidad, no vemos nosotros ninguna confrontación entre China comunista y su régimen político comunista. No hay ninguna contradicción. Y entonces parece ser que debemos de regresar a comprender el sistema capitalista como si fuera un sistema planetario, en el cual están girando, están cambiando constantemente los países políticamente en cuanto a ser conservadores o socialistas o fascistas o comunistas. Pero el centro del sistema solar
sigue siendo el capitalismo. Pero para entender esto claramente necesitamos una definición amplia de capitalismo y nos vamos a apoyar en Hegel para señalar que el capitalismo es un sistema de libertades. Este sistema de libertades capitalistas se encarna en el capitalismo de Trump o en el capitalismo de Merkel o de Macron o de Vladimir Putin. Pero ninguna de estas formas particulares de gobiernos, el de Trump, el de Merkel, el de Macron o el de Putin, son la idea de sistema capitalista como un sistema de libertades. ¿Por qué la confusión entonces? ¿Y quién hizo esta confusión acerca de la lucha entre comunistas y capitalistas? Bueno, como siempre pasa, lo que nosotros vemos es una confusión que podemos aclarar fácilmente. Recordemos que en ciencia política tenemos la patria, que es lo más importante porque es una idea, tenemos a la nación, que es la población más el territorio, tenemos a la economía, que es el Estado, y tenemos al gobierno, que es el conjunto de partidos políticos representados en las cámaras, y finalmente tenemos la administración, que es el líder del partido político ganador, ya sea en su forma de presidente o en su forma de primer ministro. Entendiendo esto, podemos ver con estos conceptos claramente separados cómo funciona el capitalismo al ser un capitalismo estatal. Y podemos ver también muy claramente cómo este capitalismo puede ser de corte comunista, según la administración, o de corte fascista, puede ser de corte socialista, o puede ser de corte conservador. Y aquí mantenemos la contradicción explicada por niveles. El capitalismo es para el nivel estatal y las formas de gobierno son para las formas que tiene la administración de un país. Obviamente nos queda la parte del gobierno. Dijimos que el gobierno son todos los partidos políticos considerados en las cámaras. Y puede ser, como en el caso mexicano, que el gobierno socialista coincida con una administración también socialista, siempre y cuando tengan mayoría en las cámaras. Y entonces se puede hacer un capitalismo de corte socialista como el que existe en México, tal vez como el que existe en España, y este sistema incluye estos conceptos que son aparentemente diferentes. Y entonces, para redondear y terminar esta presentación, el capitalismo es un sistema de libertades. De esta forma puede ser un concepto que contenga al socialismo, que va a administrar esas libertades, al fascismo, que va a administrar esas mismas libertades, al conservadurismo o al comunismo, que van a administrar de una forma diferente las libertades propuestas en nuestra cultura capitalista. Buenos días, hoy vamos a ver uno de los temas más importantes del siglo XX, la diferencia y la confrontación entre el capitalismo y el comunismo.